Según el reglamento, por tales acciones correspondía un consejo de guerra y el paredón. Pero a la tripulación de este cañón autopropulsado solo le quedaban dos opciones: morir quemados vivos siguiendo las reglas o cometer una locura que no se enseña en las academias. Decidieron hacerse los muertos. Imaginen, dos tigres alemanes, las máquinas más nuevas con la mejor óptica, parados a solo 300 metros. Ven el objetivo, pero no disparan. ¿Por qué un experimentado comandante alemán cometió el error fatal de confundir a un enemigo vivo con un montón de chatarra? En este vídeo verán cómo una astuta trampa convirtió al cazador en presa, y descubrirán qué le pasa al blindaje alemán cuando recibe a quemarropa 48 kilogramos de pura furia. Miren hasta el final. El desenlace de este duelo rompe todas las leyes de la lógica. Ucrania en la orilla derecha. Otoño de 1943. Crepúsculo. El barro aquí no es simplemente barro. Es una sustancia grasienta y pegajosa que traga las botas hasta la caña y sujeta las máquinas de 45 toneladas con un agarre mortal. El barranco junto a la granja sin nombre está cubierto de una niebla azulada mezclada con humo. El olor es pesado, aceitoso, tapona las fosas nasales y deja un sabor amargo en los labios. Es olor a diésel quemado y carne asada. Abajo, en la espesura de los arbustos, está parado el cañón autopropulsado Su-152. El motor está apagado. La enorme casamata, soldada con planchas de blindaje de 60 y 75 milímetros de espesor, ahora parece un horno enfriándose. La lluvia llovizna, escurriendo en sucios hilos por la máscara del cañón, por las soldaduras, por los silenciadores. Las gotas sisean al tocar el acero aún caliente del compartimiento del motor. Silencio. Un silencio absoluto y vibrante, que en el frente es más aterrador que cualquier bombardeo de artillería. Porque el silencio significa incertidumbre. 300 metros a la derecha, en la pendiente, terminan de arder dos tanques T-34. Sus esqueletos negros son visibles a través del bosque ralo. El fuego ya se ha calmado, solo queda un humo acre que se arrastra por el suelo. La torreta del primer tanque ha sido arrancada y yace a 10 pasos del chasis. La munición detonó. El segundo está parado con el cañón clavado en la tierra. La escotilla del conductor está abierta. Nadie salió de él. Las tripulaciones están muertas. Dentro de la casamata del autopropulsado está oscuro y apretado. Aquí huele a sudor agrio, grasa de armas y miedo. 4 hombres están sentados, tratando de no hacer movimientos innecesarios. Cada toque de bota contra el metal, cada crujido de cinturón de cuero parece ensordecedor. El comandante presiona su frente contra el apoyo de la mira panorámica. La goma está fría y húmeda. La óptica se empaña. Hay que limpiarla con un trapo áspero. Ve el sector de tiro. Un sendero estrecho, un camino deslavado y bosque. Un bosque que calla y los mira con docenas de huecos negros entre los árboles. No hay comunicación. La radio carraspea con ruido estático desde hace 2 horas. La antena, cortada por la metralla desde la mañana, solo capta el vacío del éter. Están aislados. El regimiento avanzó, o por el contrario retrocedió, no se sabe. Los tanques de combustible están casi vacíos. La aguja del indicador de combustible está en 0, temblando como la pata rota de un insecto. En el sistema quedan unos 30, quizás 40 litros de diésel. Eso alcanza para 20 minutos de combate o para 5 kilómetros de marcha por este barro. Pero no hay a dónde ir. El conductor mecánico, encorvado en su asiento, mira las palancas. Sus manos, negras de aceite, descansan sobre sus rodillas. Sus dedos tiemblan levemente. No es pánico, es fisiología. La reacción del organismo a la tensión extrema de las últimas 24 horas. Él sabe que el autopropulsado no es un tanque. No tiene torreta. Para apuntar el cañón al objetivo, hay que girar toda la máquina, las 45 toneladas de hierro. Si el enemigo llega por el flanco o por la retaguardia, son hombres muertos. El autopropulsado es ciego a los costados. Está creado para golpear de frente, para romper defensas, no para un combate de maniobras en el bosque. «Silencio», susurra el cargador. Su voz es ronca, quebrada. Está sentado en el asiento plegable a la derecha de la recámara, abrazando sus rodillas. A su lado, en los estantes, yacen los proyectiles.
de alto explosivo y perforantes de hormigón. Cada uno pesa 48 kilogramos. 48 kilogramos de muerte que hay que levantar, introducir en el cañón y cerrar el cerrojo. Ahora siente el peso de cada uno de ellos con la espalda, con la piel. Callar. El comandante no gira la cabeza. La orden no suena como un mandato, sino como una exhalación. La situación es simple y mortal. Están en una hondonada. Tácticamente es un ataúd. Cualquier artillero alemán que tome una posición más alta en la pendiente los fusilará como en una galería de tiro. El blindaje del Su-152 es potente, pero los 88 mm alemanes lo atraviesan desde una distancia de 1,5 kilómetros. Y aquí en el bosque, las distancias son de pistola. 200, 300, máximo 500 metros. A esa distancia el blindaje no salva, solo salva la reacción. ¿Quién ve primero? ¿Quién dispara primero? El artillero gira el volante de elevación vertical, despacio, milímetro a milímetro. El engranaje funciona silenciosamente, el cañón del obús cañón ML-20 se levanta un poco. Comprueba la suavidad del movimiento. Las manos recuerdan cada movimiento. Ahora la vida de los 4 depende de sus manos. Mira por la mira, tratando de captar movimiento en el crepúsculo que se espesa. Ramas, arbustos, troncos de árboles. Todo parece sospechoso. Los ojos están cansados, la vista empieza a jugar malas pasadas. Parece que un arbusto se mueve. Parece que detrás de ese roble grueso brilló un freno de boca. Matabestias. Así llama la infantería a su máquina. Una palabra hermosa y depredadora. Pero la tripulación conoce el revés de esa palabra. Para matar a la bestia, hay que acercarse mucho a ella. Hay que tener nervios de acero para esperar a que aparezca la silueta de un tigre o una pantera en la mira. Y hay que entender, si fallas el primer disparo, no habrá segundo. La recarga de munición dividida requiere tiempo, 20 segundos. 30 segundos si te tiemblan las manos. En ese tiempo, el gato alemán logrará disparar 3 proyectiles. 3 clavos en la tapa de su ataúd. El viento cambia. Ahora sopla desde el lado de los tanques en llamas. El olor a quemado se vuelve insoportable. Penetra dentro de la casamata, raspa la garganta. Es el olor de la derrota. Un recordatorio de lo que les pasa a los que se dejan descubrir. El comandante analiza el mapa que se ha grabado en su memoria. Hasta los suyos hay unos 10 kilómetros, en línea recta, pero no hay camino recto. Hay un camino de tierra fangoso, una colina bajo fuego y este bosque maldito. Los alemanes están cerca, no pueden estar lejos. Quemaron esos 2 tanques con habilidad, desde una emboscada. Significa que aquí trabaja un cazador experimentado. No es un cañón antitanque perdido, es maquinaria pesada. A los alemanes les gusta cazar en parejas. Uno golpea, el otro cubre. «Agua», ronca el mecánico. Se estira hacia la cantimplora fijada en la pared. Un sorbo de agua tibia y rancia. La nuez de Adán se mueve. Dentro del autopropulsado hace frío, pero el sudor corre por las espaldas como un arroyo. Es el sudor frío y pegajoso de la espera. Las paredes de la casamata oprimen, no hay sensación de seguridad, esa que el blindaje da a los novatos. Hay la sensación de estar sentado dentro de un blanco enorme. La óptica Zeiss de los tanques alemanes les permite ver mejor, ver más lejos. Ven en el crepúsculo, ven a través del humo. Somos gatitos ciegos contra lobos. El comandante se separa de la mira, recorre con la mirada la tripulación. Rostros grises, manchados de hollín, ojos inflamados. Estos hombres no han comido en 2 días, no han dormido en 3. Están al límite. Pero son un mecanismo único, partes de la máquina. Si el hombre se rompe, la máquina se rompe. «Escuchar», ordena el comandante en un susurro. «Escuchar la tierra». El mecánico presiona la oreja contra el blindaje lateral. El metal es un excelente conductor del sonido. Si hay un motor Maybach funcionando cerca, si las pesadas orugas chirrían, el blindaje transmitirá la vibración antes de que el oído capte el sonido por el aire. El minuto se estira como 1 hora. El latido del corazón en los oídos ahoga todo. Pum, pum, pum. Parejo, potente, rápido. La sangre golpea en las sienes. «Hay algo», pronuncia el mecánico solo con los labios. Los ojos se agrandan.
Vibración. Pesada. A la derecha. A la derecha es el lado del camino, donde el bosque se abre. El comandante asiente. Él también lo siente. Un temblor apenas perceptible en el suelo. No es maquinaria nuestra. Nuestros motores diésel V2 funcionan de manera áspera, con esfuerzo, y este sonido es un zumbido bajo, gutural. Motor de gasolina de gran volumen, tanque pesado, y no está solo. La vibración es doble, con una ligera desincronización. Dos bestias salen a cazar. La memoria muscular se activa al instante. La somnolencia, el cansancio, el hambre, todo desaparece. Solo queda una claridad fría. La adrenalina se libera en la sangre, agudizando los sentidos al límite. A combatir, ordena el comandante en voz baja. El cargador quita el seguro del proyectil. El clic parece un disparo. El artillero clava los ojos en la mira. El mecánico pone las manos en las palancas, listo para arrancar la masa de 45 toneladas a la primera orden. Pero la orden aún no llega. Moverse ahora significa delatarse. El motor está frío. Al arrancar soltará una nube de humo azulado que se verá a 1 kilómetro. Habrá tanto ruido que lo escucharán hasta en Berlín. Están sentados en una trampa. No hay combustible para maniobrar. La posición es desventajosa. El enemigo conoce el terreno y tiene ventaja en óptica. Los alemanes tienen torretas giratorias. Nosotros, una casamata fija. Los alemanes tienen la iniciativa. Nosotros, solo un argumento. 152 milímetros. Un argumento de peso, pero para usarlo, el enemigo tiene que exponerse. Hay que obligarlo a equivocarse. Y las tripulaciones alemanas experimentadas no se equivocan. A menos que se les obligue. El comandante mira el borde oscuro del bosque. En su cabeza, como los engranajes de una calculadora mecánica, giran las opciones. ¿Sentarse y esperar? Los encontrarán y los fusilarán desde una distancia segura. ¿Intentar huir? Los alcanzarán y los quemarán por la espalda en el blindaje trasero delgado. ¿Aceptar el combate aquí? Las condiciones son desiguales. Nos rodearán por los flancos. No hay salida. La lógica de la guerra dicta la muerte. El reglamento prescribe tomar posición defensiva y resistir hasta la muerte. Pero resistir hasta la muerte generalmente significa simplemente morir sin causar daño al enemigo. Y la misión es destruir. La mirada del comandante cae sobre la palanca de lanzamiento de bombas de humo. Luego sobre los indicadores de temperatura del motor. Luego sobre la pendiente por donde se arrastra la niebla. En su cerebro se forma una construcción loca y suicida. Un plan por el que en la academia le habrían puesto un insuficiente y lo habrían enviado al calabozo. Pero esto no es la academia. Esto es barro, sangre y dos tigres que se arrastran hacia ellos para matar. Si no se puede ganar con fuerza, hay que ganar con descaro. Si no se puede esconder, hay que hacerse visible. Tan visible y patético que el depredador pierda la precaución. La vibración aumenta. Ahora se oye también el sonido, el característico chirrido y crujido de las orugas alemanas. Están cerca, muy cerca. Unos 400 metros tras la curva del sendero. El comandante abre el puño. La palma está mojada. Se la seca en el pantalón. «Mecánico». La voz es firme como el acero del proyectil. «Listos para la imitación». La tripulación se paraliza. ¿Imitación? ¿En esta situación? «Vamos a jugar a los muertos», añade el comandante. «A los muertos abatidos e indefensos. Para sobrevivir, tenemos que morir de mentira. Ahora mismo». El capitán mira el periscopio, pero no ve el vidrio turbio, sino esquemas en su cabeza. El miedo se va. En su lugar llega una evaluación fría y matemática de las probabilidades. No es pánico, cuando las manos tiemblan y los pensamientos se confunden. Es el trabajo del aparato analítico que repasa las variantes de muerte, descartándolas una tras otra como 100% seguras. En este duelo, los alemanes tienen todos los triunfos en la mano. Hay que reconocerlo de inmediato para no hacerse ilusiones. El primer triunfo es la topografía, bosque y hondonada. El cañón autopropulsado Su-152 es un arma de asalto, una herramienta para romper líneas de defensa fortificadas, búnkeres de hormigón y cajas de acero a distancia de tiro directo. Es un martillo,
Un martillo pesado e inercial con el que hay que golpear con impulso. Pero aquí, en el bosque estrecho, no hay dónde blandir el martillo. Aquí se necesita un bisturí. Y el bisturí es el Tigre. El tanque pesado alemán Tigre es la máquina ideal para matar a distancia. Su cañón de 88 milímetros posee una trayectoria tensa. El proyectil vuela rápido, casi en línea recta. No necesitan calcular correcciones complejas por viento o deriva a una distancia de 300 metros. Les basta con alinear la cruz y presionar el pedal de disparo. Su óptica, la famosa mira Zeiss recubierta, les permite ver el objetivo incluso en el crepúsculo, distinguiendo los remaches individuales en el blindaje del enemigo. El segundo triunfo es la torreta. La del Tigre gira. Eso le da la posibilidad de disparar en cualquier dirección sin cambiar la posición del chasis. Puede estar parado tras una cobertura, exponiendo solo el frente de la torreta, y controlar un sector de 360 grados. El Su-152 no tiene torreta. El cañón está montado en una casamata fija. El ángulo de giro horizontal es de solo 12 grados a la izquierda y 12 a la derecha. Es un sector de tiro comparable a una rendija estrecha en una cerca. Todo lo que está fuera de ese cono estrecho es zona muerta. Para disparar a un objetivo que se ha desplazado aunque sea 1 metro hacia un lado, el conductor mecánico necesita girar toda la máquina de 45 toneladas. En este barro sobre suelo blando, girar el chasis es tiempo. Es el rugido del motor que delatará la posición. Son tirones que desajustan la puntería. Mientras el mecánico mueve las palancas tratando de atrapar al Tigre en la mira, el artillero alemán tendrá tiempo de fumarse un cigarrillo, cargar un subcalibre y clavarlo exactamente en la máscara del cañón o bajo el anillo de la escotilla. El capitán traza mentalmente líneas en el mapa del terreno. Los alemanes no son tontos. No atacarán de frente si hay posibilidad de rodear. El reglamento de la Panzerwaffe prescribe actuar en parejas o tríos. Un tanque traba al enemigo en combate frontal, distrae la atención, lo pone nervioso. El segundo, mientras tanto, realiza una maniobra de flanqueo. Si se quedan aquí, en la hondonada, el escenario será corto. El primer Tigre aparecerá en la cresta, se detendrá, pero no disparará. Simplemente se quedará parado, amenazando con su cañón. La tripulación del autopropulsado se verá obligada a mantenerlo en la mira. En ese momento, el segundo alemán, aprovechando el ruido del bosque y el crepúsculo, lo rodeará por la derecha, a través de los arbustos ralos. Saldrá al flanco. Allí donde el blindaje de la casamata es vertical y vulnerable. O lo que es peor, entrará por la retaguardia. Un disparo al compartimiento del motor y el incendio está garantizado. Los tanques de combustible estallarán. La munición detonará en segundos. La opción de retirada también está calculada. Marcha atrás por la huella fangosa no llegarán lejos. Velocidad de peatón. El autopropulsado se arrastrará como una tortuga, exponiendo la popa a los alemanes. Es simplemente una muerte pospuesta. Muerte por la espalda. ¿Opción de ataque? ¿Lanzarse hacia adelante, al acercamiento? El motor es viejo, desgastado. Las orugas patinan. El Tigre acelera más rápido, frena más rápido, gira más rápido. A corta distancia su cadencia de tiro es de 6 a 8 disparos por minuto. Nosotros, con suerte, 2. Si el cargador no se rompe la espalda moviendo masas de medio quintal en la estrechez del compartimiento de combate. En un duelo a corta distancia en combate de maniobra, el matabestias pierde. Es un hecho, es física. El comandante siente sobre sí las miradas de la tripulación. Esperan una decisión. Entienden la situación tan bien como él. Vieron esos 2 T-34 quemados. Allí los muchachos también, probablemente, pensaron que tenían una oportunidad. Camarada capitán, el susurro del artillero suena como una sentencia. Si se separan, estamos acabados. No alcanzaremos a girar. El capitán asiente, él lo sabe. Si actúan según el reglamento, si aceptan el combate en defensa clásica, es el fin. La instrucción exige camuflarse y esperar. La instrucción fue escrita en los estados mayores, en mesas limpias, por gente que vio al Tigre solo en esquemas de zonas vulnerables. No tuvieron en cuenta este miedo pegajoso, este barro y esta absoluta impotencia de una casamata torpe contra una torreta giratoria. En esta situación,
La lógica es el enemigo. La lógica dice que no hay oportunidades. La lógica dicta resignación. Pero la guerra no es ajedrez, donde las piezas se mueven según las reglas. La guerra es póker, y cuando tienes malas cartas en la mano, solo queda el farol. Un farol loco, descarado, al borde de la falta. Hay que romper el guión alemán, obligarlos a olvidar el reglamento, la precaución, los flanqueos. Hay que hacer que no vean a un enemigo peligroso, sino una presa fácil, un trofeo, un pedazo de carne de acero que se puede rematar sin riesgo. La psicología del tanquista alemán es orden y cálculo. Son metódicos. Están acostumbrados a matar maquinaria que resiste. ¿Pero qué harán con maquinaria que ya está muriendo? Que está rota, indefensa y humeando. El capitán aprieta los dientes. Le duelen las mandíbulas. El plan nace no de los manuales tácticos, sino de la desesperación y la rabia. Nos están buscando, dice en voz baja mirando la espalda del conductor mecánico. Saben que estamos en algún lugar por aquí. Son cautelosos porque temen a los 152 milímetros. Mientras teman, maniobrarán. Y cuando dejen de temer, vendrán directo. La tripulación calla. En el espacio estrecho de la casamata, las palabras del comandante cuelgan como una carga pesada. ¿Dejar de temer? Tenemos que darles lo que quieren ver, continúa el capitán. Su voz se vuelve dura, chirriante. Tenemos que convertirnos en un blanco. No en una emboscada peligrosa, sino en una artesa rota. Mira al cargador. Este está sentado, aferrado al proyectil, con la cara blanca como la tiza. Saldremos a campo abierto. Martillea las palabras el comandante. Los ojos del artillero se agrandan. ¿Salir a campo abierto? ¿Bajo los cañones de 2 tigres? Es un suicidio. Es una violación de todas las órdenes. Por la pérdida de la máquina, el tribunal los fusilará, si los alemanes no lo hacen antes. Saldremos y nos detendremos, continúa el capitán. Simularemos una avería. Les haremos creer que el matabestias murió, que el sistema hidráulico se vació, el motor se agarrotó y la tripulación está en pánico. No es táctica, es psicología. Un cálculo basado en el instinto del depredador. El depredador no gasta fuerzas en una caza complicada si la presa yace ante él con la columna rota. El depredador se acerca para dar el último mordisco, para rematar. Y en ese momento, cuando se acerque mucho, cuando cree en su impunidad, expondrá el costado. Pero es un riesgo más allá de lo razonable. Si los alemanes deciden no acercarse, sino fusilarlos desde 500 metros, la tripulación morirá sin siquiera haber alcanzado a responder. Si la actuación es mala, los quemarán. Si los nervios del artillero fallan, todo será en vano. El capitán mira el reloj. El segundero avanza a saltos. El tiempo juega en su contra. Con cada minuto el crepúsculo se espesa, dando ventaja a la óptica alemana y a los filtros infrarrojos, si es que los tienen. No se puede esperar más. «Escuchen mi orden». La voz del comandante llena la casamata, desplazando el miedo a la acción por el miedo a la responsabilidad. «Mecánico, arranca». Salimos al camino a rastras, despacio, con esfuerzo, como animales heridos. En ese momento, en el espacio cerrado del autopropulsado cambia la atmósfera misma. El aire se vuelve eléctrico. Ya no hay lugar para dudas. Solo hay una orden y una locura que se convierte en la única forma de sobrevivir. El cálculo ha terminado. Comienza el juego con la muerte. «Salimos al sendero». Las palabras del capitán caen en el silencio de la casamata como vainas sobre el suelo de acero, pesadas, sonoras, irreversibles. El conductor mecánico gira lentamente la cabeza. Su cuello cruje. En sus ojos, rodeados de círculos negros de aceite y cansancio, se lee no solo incomprensión. En ellos chapotea un terror animal, mezclado con desconfianza hacia la cordura del comandante. ¿Salir a un lugar abierto? ¿Ahora? ¿Cuando en el bosque merodean 2 tanques pesados alemanes con óptica que ve a través de todo? No es una orden. Es el delirio de un contuso. «Camarada capitán». La voz del mecánico tiembla, rompiéndose en falsete. «Es consejo de guerra. Es fusilamiento en el acto. La instrucción prohíbe desenmascarar la posición ante superioridad numérica del enemigo. Estaremos como en la palma de la mano. Nos quemarán antes de que giremos.
El cargador en la esquina deja de respirar. Se pega con la espalda al estante de munición, como tratando de fundirse con el metal frío de los proyectiles. Tiene 20 años. Quiere vivir, no quemarse vivo en una caja de acero en medio del barro ucraniano. Dejen la histeria. La voz del comandante es seca, desprovista de emociones. En ella no hay ni una nota de locura, solo cálculo gélido. Escuchen aquí. Escuchen atentamente porque no voy a repetir. El capitán se inclina hacia adelante. En la penumbra del compartimiento de combate, su rostro parece tallado en piedra. Si nos quedamos aquí, nos rodearán. Los alemanes no son idiotas, no irán de frente contra 152 milímetros. Mandarán a uno a distraer y el segundo nos entrará por el flanco. Y entonces moriremos según todas las reglas del reglamento, heroica y absurdamente. Hace una pausa, dejando que las palabras se absorban en la conciencia de la tripulación. Si corremos, nos fusilarán por la popa. El Tigre tiene mayor cadencia de tiro y mejor estabilización. No escaparemos por este barro. El mecánico calla. Él entiende la mecánica. Sabe que el Su-152 no es un auto de carreras, es un búnker móvil, y los búnkeres no corren. La única oportunidad de sobrevivir es obligarlos a que se acerquen a nosotros ellos mismos. Que se acerquen mucho. A tiro nuestro. En nuestro sector. No se acercarán, objeta el artillero. Todavía mira por la mira, pero sus manos se han puesto blancas por la tensión. Golpearán desde lejos. Tienen ventaja de medio kilómetro. No tiene sentido para ellos meterse bajo el golpe. Correcto, asiente el capitán. Un enemigo inteligente no se meterá. Por eso tenemos que hacer que dejen de ser inteligentes. Tenemos que convertirnos para ellos no en un enemigo, sino en una presa. Una presa dulce, segura, indefensa. El capitán recorre con la mirada a sus hombres. Vamos a jugar al animal herido. El plan que expone suena como una sentencia. Es una violación de todas las normas de táctica de tropas blindadas. Es una aventura pura, por la que en tiempos de paz llevan a juicio. Pero ahora aquí no hay jueces. Aquí solo hay dos salidas. Arder o vencer. Mecánico, sacas la máquina al sendero, de un tirón, y ahí mismo apagas. Simulas una avería en la transmisión derecha. La máquina debe sacudirse y girar, como si la oruga se hubiera trabado. ¿Entendido? El mecánico asiente, tragando saliva espesa. Simular una avería en las narices del enemigo. Un movimiento en falso y la imitación se convertirá en realidad. Cargador. El comandante se vuelve hacia el muchacho en la esquina. En cuanto paremos, enciendes una bomba de humo. La tiras en el balde con aceite usado y lo pones cerca de los tubos de escape. El humo debe salir negro, denso, como si tuviéramos un incendio en el compartimiento del motor, pero no fuerte, latente. «Entendido», susurra el cargador. Tiembla, pero sus manos ya se estiran hacia la caja con pirotecnia. Artillero. El capitán pone la mano en el hombro del artillero, una palma pesada, dura. Tu papel es el más difícil. Bajas el cañón, al máximo hacia abajo, como si la hidráulica hubiera fallado. Como si el cañón se hubiera caído. El cañón debe mirar a la tierra. Es una señal para los alemanes, señal de que estamos desarmados, de que no tenemos dientes. En la casamata se hace el silencio. La tripulación digiere lo escuchado. Ya no es un combate, es teatro. Un espectáculo donde el precio de una mala actuación es un impacto directo de un proyectil perforante. Es pescar con cebo vivo, resume duramente el capitán. Nosotros somos la carnada, somos un pedazo de carne en el anzuelo. El pez no pica en un anzuelo vacío, el pez pica en el gusano que se retuerce. Tenemos que retorcernos tan naturalmente que Stanislavski lo crea. El mecánico se seca el sudor de la frente, la manga de la guerrera deja una mancha sucia. ¿Y si no creen?, pregunta. La pregunta queda colgando en el aire, pesada y pegajosa. Si no creen, moriremos al instante, responde tranquilo el capitán. Y si creen, se acercarán a rematar o a tomar prisioneros. Los alemanes son pragmáticos. ¿Para qué gastar proyectiles en lo que ya arde y está roto? Querrán acercarse, inspeccionar, tal vez quitar la óptica o sacar combustible. La codicia. Ahí es donde los atraparemos, en la codicia y el exceso de confianza.
En ese momento ocurre una transformación. El miedo no se ha ido a ninguna parte, sigue aquí, enfriando las entrañas. Pero ahora el miedo tiene un vector, tiene una tarea. En lugar de la espera pasiva de la muerte aparece un objetivo loco y furioso. Engañar, ganar la partida, sobrevivir contra la lógica. ¿Cañón cargado?, pregunta el comandante. Perforante en el tubo, informa el cargador. 53B551. Excelente. Artillero, mantén el objetivo en mente. El cañón abajo, pero sujeta los volantes. En cuanto yo dé la orden, levantar el cañón a la línea de mira debe tomar un segundo. Un segundo. Lo practicamos en el polígono, ¿recuerdas? Recuerdo. El artillero asiente. Sus pupilas están contraídas. Los músculos recuerdan. Mecánico. El capitán mira al conductor. A mi orden. Giro del chasis. 1 grado o 2, no más. Para ayudar al artillero. Pero solo a mi orden. Antes de eso eres un cadáver. La máquina es un cadáver. Todos somos cadáveres. Afuera empieza a lloviznar. Las gotas tamborilean sobre el blindaje del techo, contando los segundos de vida que se escapan. Adentro huele a diésel, pólvora y adrenalina. Este cóctel golpea la cabeza más fuerte que el alcohol. Prepararse para salir, ordena el capitán. Cerrar escotillas, no mirar por los periscopios, respirar parejo. Empezamos. La mano del mecánico se posa sobre el arranque. Los dedos ya no tiemblan. Se han cerrado en un puño, listo para hundir el botón. Es el momento de la verdad. La línea entre la muerte reglamentaria y la vida loca. El capitán cierra los ojos un instante. Ve el mapa del combate. Ve esos malditos tigres. Conoce su psicología. El comandante alemán, al ver el autopropulsado ruso humeante que salió a rastras y murió, sentirá triunfo. Sentirá seguridad. Abrirá la escotilla para ver mejor. Le ordenará al mecánico bajar la velocidad. Se relajará. Y ese será su último error. «Dale», exhala el capitán. «¡Vamos!». El motor V2K ruge despertando. 500 caballos de fuerza se estremecen, transmitiendo la vibración al chasis. Las orugas se clavan en el barro líquido. El Su-152, pesado, torpe, mortalmente peligroso, comienza su movimiento desde la sombra salvadora hacia la perdición, hacia los 2 depredadores que ya han olido la sangre. El juego ha comenzado. Las apuestas están hechas. En juego, la vida de 4 contra el blindaje de Krupp. Los 12 cilindros del diésel V2K rugieron, escupiendo nubes de humo a su lado. La máquina de 45 toneladas se sacudió, chirrió con las orugas y se arrastró hacia adelante. Desde la sombra salvadora de los arbustos hacia el espacio abierto y bajo fuego, hacia la luz. Fueron los 10 metros más largos de sus vidas. El conductor mecánico hundió el pedal del acelerador hasta el fondo. El motor se ahogó, ganando revoluciones, pero enseguida recibió un golpe seco de la transmisión. El mecánico tiró del embrague lateral derecho hacia sí, bruscamente, tosca, como lo hacen solo los novatos o los muertos. La oruga derecha se bloqueó por completo. La izquierda siguió girando, y el autopropulsado se lanzó hacia un lado. El pesado chasis derrapó. Las anchas orugas arrancaron la capa superior de hierba, clavándose en el barro negro y grasiento. La máquina cabeció, cayendo en la huella, y quedó atravesada en el camino. Un blanco ideal. Enorme, inmóvil, exponiendo el flanco al golpe desde la altura. «¡Apaga!», rugió el capitán. El mecánico golpeó el botón de parada del motor. El estruendo del diésel se cortó al instante, reemplazado por el siseo de la neumática y el tintineo del metal enfriándose. Se hizo un silencio en el que cada sonido parecía una explosión. Ahora comenzaba el espectáculo, la parte más aterradora del juego, donde los espectadores están armados con cañones de 88 milímetros y los actores están encerrados en una caja de acero. «¡Humo!», ordenó el comandante sin despegarse del periscopio. El cargador, encorvado en 3, ya estaba trajinando junto al mamparo de popa. En sus manos tenía una bomba de humo RDG. Arrancó la espoleta. Se oyó un siseo, y un humo denso y acre comenzó a llenar el compartimiento de combate. El cargador abrió una pequeña portezuela en el mamparo del motor y arrojó la bomba directo sobre la transmisión, más cerca de los colectores de escape.
¡No encender la ventilación!, roncó tosiendo. Los ojos le lloraban. ¡Que salga por las rendijas! El humo negro y grasiento se arrastró hacia afuera. Se filtraba por las juntas del compartimiento del motor, por las persianas de los radiadores, por las rendijas de las escotillas. Desde afuera se veía espeluznante y convincente, como si adentro se hubiera roto un conducto de combustible y el diésel hubiera empezado a arder sobre el bloque de cilindros al rojo vivo. Para cualquier tanquista ese humo es señal de agonía de la máquina, señal de que la tripulación o ya se quemó o saldrá ahora mismo arrastrándose para salvarse del fuego. ¡El cañón! El capitán golpeó con el puño el hombro del artillero. ¡Tira el cañón! El artillero se recostó sobre el volante de elevación vertical. El pesado tubo del obús cañón ML-20 de 152 milímetros bajó lentamente. El chirrido de los engranajes del mecanismo en el silencio parecía rechinar de dientes. El cañón bajaba hasta topar con el limitador. Ahora la temible arma, capaz de arrancarle la torreta a cualquier tanque alemán, miraba a la tierra. Parecía roto, muerto. Como el brazo roto de un soldado. Era el marcador psicológico principal. Un tanque con el cañón bajo no es peligroso. Tiene la hidráulica rota, el mecanismo de elevación destrozado o el artillero contuso. No puede disparar con puntería. Es impotente. «¡Escotillas!», gritó el capitán. «¡Cerrar herméticamente!». Las pesadas placas de blindaje sobre la cabeza se cerraron con un estruendo. Chasquearon los cerrojos. El sonido los aisló del mundo exterior. Ahora estaban en una cápsula, en un ataúd de acero, lleno de olor a quemado, sudor y humo de la bomba. Adentro se oscureció. La única luz penetraba por las estrechas ranuras de los visores y la mira. El aire se espesó. Se hizo difícil respirar. El humo carcomía los pulmones, pero no se podía toser. Cada movimiento, cada sonido podía delatar su presencia. «Quietos», exhaló apenas audible el capitán. «Estamos muertos. No existimos». La tripulación se congeló. El artillero quitó las manos de los volantes, pero mantuvo las palmas a 1 milímetro de ellos, listo para aferrarse a la primera señal. El mecánico se hizo un ovillo, encogiendo las piernas para no tocar las palancas. El cargador estaba sentado en el suelo, abrazándose la cabeza con las manos. Ahora no eran soldados, eran cebo. La sensación de impotencia los cubrió con una ola densa. Estaban sentados dentro de 45 toneladas de metal, pero se sentían desnudos. El blindaje, que antes parecía protección, ahora parecía una trampa. Las gruesas paredes de la casamata presionaban la psique. Cada uno sabía, si el artillero alemán decidía probar el cadáver con un proyectil perforante, ni siquiera se enterarían. El proyectil entraría por el costado, y la presión adentro saltaría a cientos de atmósferas, convirtiendo a las personas en masa biológica. Los segundos se estiraron en horas. En el visor nada cambiaba. Solo el crepúsculo gris, la hierba mojada y la pared del bosque enfrente. Y la lluvia. El monótono golpeteo de las gotas sobre el techo de la casamata volvía loco. Parecía que alguien golpeaba con el dedo el casco. Toc toc, ¿todavía estás vivo? Toc toc. El artillero miraba por la óptica sin parpadear. El sudor le inundaba los ojos, le escocía, pero no podía limpiarse. Las manos ocupadas, las manos esperando. La marca de puntería a ángulo se congeló al nivel del suelo. Para disparar necesitará levantar el cañón. El sector de elevación son grados. El tiempo de elevación es 1 segundo. Pero ese segundo costará una eternidad. El humo de la bomba afuera debía verse siniestro. Adentro ya se disipaba, asentándose como hollín negro en las caras, en los instrumentos, en la recámara del cañón. Los hombres se convirtieron en diablos. El blanco de los ojos brillaba en las máscaras negras de las caras. «Tranquilos», exhaló apenas audible el comandante. Sentía cómo temblaba la rodilla del artillero, presionada contra su pierna. La vibración del miedo se transmitía a través de la tela de los overoles. «Están mirando, están evaluando ahora». Allá afuera, a 300 metros, en el Tigre alemán, el comandante ahora estaba pegado al periscopio tijera. Ve el autopropulsado ruso que salió volando, se rompió y echó humo. Ve el cañón bajado, ve las escotillas cerradas. Su lógica, la férrea lógica alemana, le dice:
Máquina fuera de combate. La tripulación o murió en el impacto, o se asfixió, o está sentada rezando. Es ese mismo momento en que el cazador se convierte en carroñero. El enemigo no gastará un costoso proyectil de subcalibre en un cadáver garantizado. Querrá acercarse, asegurarse, rematar con ametralladora a los que salgan, anotarse una victoria confirmada, fotografiar el trofeo. El silencio afuera se volvió denso, tangible. El bosque callaba. Los pájaros no cantaban, incluso el viento amainó, como temiendo interrumpir este juego mortal de miradas. De repente el mecánico se estremeció. Su mano se movió hacia la palanca, pero se detuvo a mitad de camino. «Oigo», pronunció solo con los labios. El sonido era débil, al límite de la audición, pero para una tripulación de tanque era más fuerte que una trompeta de Jericó. Un chirrido metálico y rítmico de los pernos de las orugas, el crujido de una suspensión pesadamente cargada. El enemigo creyó. El enemigo comenzó a moverse. La trampa se cerró, pero la bestia aún no está adentro. Solo se acercó al umbral. El capitán llevó lenta, muy lentamente la mano al laringófono. La garganta se le secó tanto que le dolía hablar. Prepararse. El susurro pasó por la comunicación interna como una descarga eléctrica. Esperamos visitas. Los minutos ya no existen. El tiempo dentro de la caja de acero no se mide con las agujas del reloj, sino con los golpes del pulso en las sienes. Un golpe. Segundo. Tercero. Los intervalos entre ellos parecen una eternidad llena de un silencio viscoso y asfixiante. Afuera todavía llovizna, pero dentro del autopropulsado hace un calor como en un baño turco. No es el calor del motor, este se enfría crujiendo con el metal. Es el calor de 4 cuerpos humanos quemando adrenalina en un espacio cerrado de unos pocos metros cúbicos. El sudor corre por las caras en arroyos sucios, escuece los ojos, corroe la piel bajo los cascos. No se puede limpiar. Cualquier movimiento, incluso el más mínimo, puede mecer la máquina de toneladas sobre el suelo blando. Y el movimiento ahora es una sentencia de muerte. El artillero se congeló, aferrado a los volantes de puntería de tal manera que los nudillos se le pusieron blancos. Su mirada está pegada al ocular de la panorámica. El mundo para él se redujo a una mancha redonda de luz turbia, tachada por las marcas negras de la escala. Allí, en esa mancha, solo arbustos mojados, cielo gris y barro. Por ahora vacío. Pero él sabe. Ya están aquí. Primero aparece el sonido. No se parece al rugido de un motor de tanque. A bajas revoluciones, los motores alemanes funcionan bajo, guturalmente, como bestias saciadas gruñendo en la guarida. Este sonido vibra en el suelo, se transmite a través de las suelas de las botas, directo a la columna vertebral. A él se mezcla otro sonido, un crujido seco y brusco de madera rompiéndose. Alguien enorme y pesado camina por el bosque, sin mirar el camino, aplastando la maleza y rompiendo árboles jóvenes como fósforos. «Derecha», susurra el comandante. Sus labios casi tocan el laringófono. Sector 2 en punto. Veo movimiento. En el verde turbio del bosque, allí donde los árboles se abren ante el sendero, algo cambia. Las sombras se vuelven más densas, los contornos de los troncos se distorsionan, y de repente, del caos de ramas y follaje surge la geometría. Una geometría rígida, ajena a la naturaleza viva, de ángulos rectos y superficies planas. El primer tigre sale al borde del bosque con precaución, como probando la firmeza del suelo. A través de la óptica parece monstruosamente enorme. Su silueta, familiar para cada soldado del frente por las dianas de silueta, en la realidad oprime la psique con su masa. Las orugas anchas, cubiertas de barro, muelen lentamente la tierra. El blindaje frontal, 100 milímetros de acero alemán de primera clase, brilla por la lluvia. No tiene ni un rasguño. Es una máquina nueva, o al menos fresca. Un depredador en la flor de la vida. La torreta del tanque gira lentamente. El largo cañón de 88 milímetros con su freno de boca masivo describe un arco, escaneando el espacio. Este cañón busca una víctima. La óptica Zeiss, escondida tras las cubiertas blindadas,
Ahora tantea cada arbusto, cada montículo. No respirar, ordena el comandante. Todos quietos. Dentro del SU-152 reina un silencio sepulcral. Solo se oye cómo se enfría el aceite en la transmisión, emitiendo chasquidos silenciosos. La tripulación se convirtió en oído y vista. Miran a la muerte que se detuvo a 300 metros de ellos. Detrás del primer tanque aparece el segundo. Sale más a la izquierda, manteniendo la distancia. Los alemanes son fieles a sí mismos. El reglamento y la táctica ante todo. El segundo Tigre asegura al primero. Su torreta está girada hacia el bosque, cubriendo el flanco del líder. Es una pareja clásica. Un par de asesinos coordinados que ya han limpiado más de 1 kilómetro de tierra soviética. Ahora son 2. 110 toneladas de blindados alemanes contra un autopropulsado inmóvil y abatido. El comandante del primer Tigre se asoma por la cúpula del comandante. Se siente seguro. La distancia lo permite. Con los binoculares ve ante sí un cuadro de derrota. El autopropulsado ruso clavado de nariz en el barro. El cañón bajado hasta el suelo, señal segura de avería en los mecanismos de puntería o muerte del artillero. Del compartimiento del motor sale un humo negro y denso. Es el humo de la bomba que encendió el cargador. Dentro de la casamata pica la garganta, lloran los ojos, pero no se puede toser. Hay que aguantar. Ese humo es su única protección, su camuflaje. Le grita a los alemanes: «¡Ardemos! ¡Ya estamos muertos! ¡No gasten proyectiles en nosotros!». El oficial alemán estudia atentamente con los binoculares al matabestias. Ve el lugar abierto, ve la indefensión de la víctima. En su cerebro hay un cálculo frío. El proyectil cuesta dinero. El proyectil hay que cuidarlo. ¿Para qué disparar a lo que ya está fuera de combate? Dentro del autopropulsado, el artillero ve a través de la mira cómo gira la torreta del Tigre líder. La pupila negra del cañón mira directo a ellos, directo al frente de la casamata. Si el alemán aprieta el gatillo ahora, el proyectil atravesará el blindaje y todo terminará en un destello instantáneo. El corazón del artillero late en algún lugar de la garganta. Las manos tiemblan, pero con fuerza de voluntad las obliga a quedarse quietas en los volantes. Los músculos están acalambrados. Le parece que el alemán lo ve a través del blindaje. Ve su miedo. «Vamos», susurra el comandante sin despegarse del periscopio. «Créelo, créelo, maldito. Es un juego de nervios. ¿Quién parpadeará primero?». Si ahora a alguien de la tripulación le falla los nervios, si el mecánico tira de la palanca tratando de girar la máquina, o el artillero intenta levantar el cañón antes de tiempo, es el fin. Los alemanes los fusilarán en un segundo. El Tigre está inmóvil. Su motor funciona en ralentí, expulsando nubecitas azules de escape. Espera, comprueba. ¿No hay movimiento? ¿No saltará nadie de las escotillas? El olor a quemado en la casamata se vuelve insoportable. Las fosas nasales se dilatan, tratando de captar aunque sea un poco de aire limpio. Pero no lo hay. Solo hay una mezcla de diésel, pólvora quemada y humo de la bomba. Este olor impregna la ropa, el pelo, la piel. Olor a guerra, olor a trampa. Finalmente la torreta del tanque alemán gira un poco hacia un lado. La boca del cañón sale de la línea de tiro directo. El comandante de los alemanes baja los binoculares. Tomó una decisión. Creyó. El humo, el cañón bajado, la inmovilidad. Todo encajó en el cuadro que quería ver. Otra cajita rusa rota en el barro. Presa fácil. El segundo Tigre también se relaja. Su cañón baja un poco. La tensión que colgaba en el aire como una cuerda estirada cambia de tonalidad. No desaparece, pero se transforma. Ahora no es espera de ejecución, sino espera de ataque. Picó, exhala el comandante. Picó el desgraciado. El primer Tigre arranca. Sus orugas empiezan a girar, lanzando terrones de barro. Viene hacia ellos, despacio, con arrogancia, como el dueño de la situación. Viene a rematar, a ver el trofeo más de cerca, tal vez incluso a tomar prisioneros. La distancia empieza a reducirse. 300 metros, 280. Dentro del SU-152, la tripulación se tensa como un resorte comprimido. El miedo pasa a segundo plano. Queda solo la rabia fría y el cálculo.
Mecánico, pie en el pedal, ordena el capitán. Artillero, elige un punto, bajo la torreta. Pega bajo la torreta para asegurar. El artillero mueve apenas el volante. 1 milímetro de movimiento de la mano son metros en el terreno. La cruz de la mira, por ahora bajada a la tierra, mentalmente ya está sobre el borde inferior de la torreta del monstruo que se acerca. Allí donde el blindaje es más delgado, allí donde está el anillo de la torreta. El impacto de un proyectil de 48 kilogramos en este lugar arrancará la torreta del anillo como el corcho de una botella. Esperar, susurra el comandante. Que se acerquen más, a quemarropa, para no fallar. La tierra tiembla cada vez más fuerte. El chirrido de las orugas llena todo el espacio, ahogando el latido de la sangre en los oídos. Los depredadores entran en la trampa. Pero la trampa se cerrará solo cuando los dientes de la víctima estén en la garganta misma del cazador. 300 metros. Es la distancia a la que la guerra se convierte en un asunto personal. Aquí ya no funcionan las leyes de balística para combate lejano. Aquí no se necesitan tablas de tiro. Aquí funcionan solo los instintos. A esta distancia no ves simplemente la silueta de la máquina enemiga. Ves el barro en sus ruedas, las marcas en la pintura del blindaje e incluso la expresión de la cara del comandante asomado en la escotilla. Las máquinas alemanas no disparan. Parece un milagro, pero este milagro tiene una explicación cínica y calculadora. Economía. La pedantería alemana elevada al absoluto. ¿Para qué gastar 88 milímetros de acero costoso y explosivos en lo que ya parece un montón de chatarra? Humo saliendo, cañón bajado, no hay movimiento. Para ellos el Su-152 es un trofeo, una unidad estadística en el informe de victorias. Quieren acercarse, inspeccionar, posiblemente sacar a la tripulación si alguien sobrevivió y enviarla a la retaguardia como fuerza laboral. O simplemente rematar con pistola. Este exceso de confianza es su sentencia, pero para ejecutarla hay que esperar. No moverse. El susurro del comandante suena como el siseo de una serpiente. Que se acerquen. Dentro de la casamata del autopropulsado el tiempo se espesa hasta la densidad del alquitrán. El aire se puede cortar con cuchillo. Mezcla de adrenalina, sudor y un deseo salvaje, animal, de sobrevivir. La mano del artillero descansa sobre el volante de elevación vertical. Sus dedos tiemblan. No es miedo, es impaciencia. Los músculos están acalambrados por la tensión. Tiene que hacer un solo movimiento. Girar la rueda hacia sí, levantando el cañón. 1 segundo. Y apretar el gatillo. Ahora, cuando el tanque alemán ocupa casi todo el campo de visión de la mira, fallar es imposible. La enorme masa del Tigre avanza, balanceándose sobre los montículos. Se ve cómo trabaja su suspensión. Se ve cómo las pesadas orugas aplastan los arbustos en el barro. 250, cuenta el comandante. No mira la escala del telémetro, siente la distancia con la piel. La experiencia le dice, desde esa distancia el blindaje frontal del Tigre todavía puede aguantar un impacto tangencial. Se necesita un ángulo recto. Se necesita un golpe de mazo exactamente en la frente o bajo la torreta. La presión psicológica sobre la tripulación es extrema. El instinto de conservación grita en la cabeza, dispara, dispara ahora, antes de que disparen ellos. Cada célula del cuerpo exige acción. Estar sentado inmóvil, cuando hacia ti se arrastra una muerte de 57 toneladas, es una tortura. Es violencia contra la naturaleza humana. El artillero traga un nudo seco en la garganta. Su ojo, presionado al ocular, llora por la tensión. Ve cómo una torreta del Tigre líder gira un poco más. La pupila negra del freno de boca mira directo al alma. Parece que el artillero alemán va a apretar el gatillo ahora, simplemente por prevención. «Aguanta, Kolia, aguanta», susurra el cargador a su espalda. Está sentado en el suelo, abrazando con las rodillas el proyectil de 48 kilogramos de la segunda carga. Reza, pero no a Dios, sino al blindaje y a las soldaduras. 200 metros. La tierra bajo el autopropulsado empieza a temblar finamente. La vibración de los motores alemanes se transmite por el suelo al chasis del Su-152. La casamata resuena. El sonido de las orugas chirriantes se vuelve ensordecedor. Chirrido,
Rechinamiento, zumbido bajo de los motores Maybach. Es el sonido de lo inevitable. El comandante alemán en la cúpula del tanque líder dice algo al micrófono. Está relajado. Ve ante sí el esqueleto humeante del autopropulsado soviético que se clavó de nariz en el barro. Está seguro de que la tripulación o está muerta o contusa y desmoralizada. Su tanque continúa acercándose, pero la torreta empieza a girar lentamente hacia un lado. Es ese mismo momento, el momento por el que arriesgar una vida. El artillero alemán traslada la atención a la franja de bosque a la izquierda, escaneando posibles amenazas allí. Dio por descartado al matabestias. Expuso el costado de la torreta. Se abrió. 150, fija el comandante. Ahora el Tigre está en la zona muerta, pero no en esa zona muerta donde está seguro. Al contrario, entró en la zona de destrucción garantizada. Desde tal distancia, el proyectil 53-G-545, una masa perforante de hormigón de casi medio quintal, no solo perforará el blindaje, lo romperá. La energía del impacto será tal que incluso sin detonación del explosivo, el golpe cinético arrancará la torreta del anillo, romperá las soldaduras, convertirá las entrañas del tanque en carne picada. El artillero ve ese giro de torreta, ve el costado gris de la cajita alemana, ve los remaches, ve la cruz en el blindaje. El objetivo es enorme, tapa todo el mundo. Las manos le pican por arrancar los volantes, los segundos se estiran al infinito. ¡Esperar! Lo frena duramente el comandante, voz de acero, cortante. No se puede disparar a un blanco en movimiento si hay posibilidad de disparar a uno parado. El alemán se detendrá. Definitivamente se detendrá frente al cadáver para mirar alrededor. Es el instinto de cualquier tanquista, antes de acercarse mucho, hacer una parada corta. Y efectivamente, el Tigre líder se sacude y se congela. Las orugas se detienen. El chasis se balanceó adelante y atrás sobre los amortiguadores. Distancia, 120 metros. Un tiro de pistola para un obús. Ahora el segundo tanque alemán también se acerca, saliendo de detrás de la espalda del líder. También está seguro de la seguridad. Baja el cañón. Toda su temible e invencible armada ahora está parada frente a un solitario autopropulsado soviético roto, exponiendo los costados. Dentro del Su-152 llega el momento de la verdad. El miedo desaparece. Lo quema la rabia fría del profesional. Las manos del artillero dejan de temblar. Se vuelven firmes como las palancas de control. La respiración se detiene. El comandante mira el perfil del Tigre. Ve la zona vulnerable entre las ruedas y el guardabarros. Ve el costado de la torreta. Ve la muerte del enemigo, que ya salió volando del cañón en el futuro, pero aún no se materializó en el presente. Bien, exhala el comandante. El aire sale con un silbido de los pulmones. Todos los sonidos del mundo desaparecen. No hay ni chirrido de orugas, ni ruido de lluvia. Solo hay el latido del propio corazón y la cruz de la mira, que el artillero, obedeciendo una orden silenciosa, comienza a levantar. El enemigo cometió un error. Creyó en la debilidad, se acercó demasiado, violó la regla principal de la guerra. Nunca des la espalda a quien consideras muerto hasta que le dispares en la cabeza. El cañón del obús ML-20, negro, ahumado, terrible en su silencio, comienza el movimiento hacia arriba. Este movimiento toma fracciones de segundo, pero para la tripulación dura años. Los dientes de los engranajes se clavan unos en otros. La pesada parte de la recámara baja dentro de la casamata y la boca sube, mirando directo al costado del depredador alemán. La trampa se cerró. La bestia está adentro. ¡Fuego! El grito del comandante rompe el silencio, tapando el zumbido de la sangre en los oídos. No es solo una orden, es apretar el gatillo. Es la liberación del resorte comprimido que acumuló la energía de la muerte la última media hora. El dedo del artillero hunde el botón del disparador eléctrico. Ahora la física tomará lo suyo. Ahora 48 kilogramos de acero y TN te pondrán el punto final en este duelo psicológico. 150 metros. Distancia a la que la óptica ya no se necesita. A tal distancia la boca del obús cañón ML-20 de 152 milímetros mira al costado del tanque alemán como la pupila de un dios enfurecido. El fallo está excluido.
Las leyes de la balística aquí ceden lugar a las leyes del matadero. El artillero hunde el botón del disparador eléctrico. No es un disparo. La palabra disparo es demasiado débil, demasiado civil para describir lo que ocurre cuando 6,5 kilos de pólvora se convierten instantáneamente en gas en el volumen cerrado de la recámara. Es un terremoto en una caja de acero. Es una explosión dirigida que solo de milagro no revienta el propio cañón, sino que empuja la muerte fuera de él. Dentro del autopropulsado se apaga la luz. Por una fracción de segundo el mundo deja de existir, colapsando en un destello cegador de la llamarada y un golpe monstruoso que no pega en los oídos, sino directo en todo el cuerpo. Los tímpanos se curvan al límite, bloqueando el sonido, pero la onda de choque atraviesa la carne, haciendo vibrar las entrañas. Los pulmones se comprimen, expulsando el aire. La máquina de 45 toneladas salta hacia atrás. El retroceso del matabestias es tal que incluso el freno de boca masivo no puede disipar completamente la energía. Las ruedas se clavan con un chillido en el suelo. Las barras de torsión de la suspensión gimen, recibiendo la carga monstruosa. Dentro de la casamata se levanta del suelo todo el polvo secular, la suciedad y la escoria, creando instantáneamente una niebla impenetrable. El proyectil 53-G-545, una masa perforante de hormigón de 48 kilogramos, abandona el cañón a una velocidad de 600 metros por segundo. No es un proyectil de artillería de campaña, es un pedazo de roca volando. No tiene la tarea de quemar cuidadosamente el blindaje con un chorro acumulativo o perforarlo con un núcleo. Su tarea es transmitir la energía cinética de una locomotora en un punto. El vuelo dura un cuarto de segundo. El ojo humano no alcanza a registrarlo. La tripulación del Tigre ni siquiera alcanza a entender que están muertos. Su sistema nervioso no alcanza a procesar la señal de peligro. Impacto. El proyectil perforante de hormigón se incrusta en el costado de la torreta del Tigre, un poco más arriba del anillo. El blindaje alemán, el famoso acero de Krupp, templado y aleado, está calculado para aguantar golpes de cañones de 76 milímetros. Puede aguantar incluso 85 milímetros a distancia, pero no tiene argumentos contra 48 kilogramos de TNT y acero llegados a quemarropa. La física del proceso es monstruosa. La energía cinética del impacto es tan grande que la plancha de blindaje no se perfora, se rompe. La estructura del metal se destruye a nivel molecular. El proyectil entra, convirtiéndose en una avalancha de esquirlas al rojo vivo y onda de choque. Pero lo más terrible ocurre afuera. La energía del impacto arranca la torreta del anillo. Los pernos, cada uno del grosor de un brazo, se cortan como macarrones. La estructura de toneladas del Tigre, su orgullo, su torreta giratoria con cañón largo, sale volando por los aires. Realiza una voltereta absurda, arrastrada por la inercia, y se desploma con estruendo sobre el costado del chasis, aplastando los guardabarros y los tubos de escape. Dentro del tanque alemán, en ese momento ocurre el infierno. Ni siquiera se requiere la detonación de la munición. El cambio de presión convierte a la tripulación en masa biológica, incluso antes de que prenda la pólvora en las vainas. El Tigre, hacia un segundo cumbre de la ingeniería del Reich, se convierte en un montón de chatarra retorcida. En la casamata del SU-152 hay un zumbido. No es sonido, es una sensación física de vibración en el cráneo. El artillero se aparta de la mira, agarrándose la cara. El ocular lo golpeó en el retroceso, rompiéndole la ceja, pero no hay dolor. Solo hay shock de adrenalina. El comandante es el primero en volver en sí. No oye su propia voz, pero siente la vibración de las cuerdas vocales. Grita, tratando de tapar el zumbido en los oídos. ¡Bien! ¡Listo! A través del vidrio turbio del periscopio ve el resultado. No hay torreta. En lugar de la silueta temible, una mole humeante y decapitada de la que escapan lenguas de fuego. Del orificio rasgado donde antes estaba el anillo, sale un humo negro y grasiento. Se quema el aceite, la goma y lo que quedó de los tanques alemanes. Pero no hay tiempo para celebrar. La euforia del acierto es una trampa. El segundo Tigre estaba a 50 metros atrás y está vivo. La explosión del primer tanque sacó a los alemanes del estupor. La tripulación de la segunda máquina ve cómo ante sus ojos el líder se convirtió en una antorcha. Ven de dónde llegó la muerte. El camuflaje está roto. La cortina de humo ya no salva. El destello del disparo indicó las coordenadas exactas.
El comandante del SU-152 lo entiende al instante. El tiempo se comprime de nuevo. Los segundos gastados en contemplar al enemigo ardiendo pueden costar la vida. ¡Carga!, grita, girándose hacia el cargador. Dentro del autopropulsado está oscuro por los gases de la pólvora. El ventilador no da abasto. No hay que respirar. Los ojos arden por la acidez de la pólvora quemada. Pero a través de esta niebla el comandante ve la cara pálida del cargador. El muchacho mira la recámara del cañón con terror. El cerrojo está cerrado. Para recargar el cañón hay que abrirlo, expulsar la vaina disparada, meter un nuevo proyectil y una nueva vaina, y todo eso a mano. Carga separada, el proceso más lento y tortuoso en el combate moderno. ¡Muévete! El comandante patea la caja de munición. ¡El segundo se va! El segundo tigre realmente reacciona. No se queda quieto esperando su turno. Su motor rugió. Las orugas empezaron a cavar la tierra. El conductor mecánico de los alemanes metió reversa, tratando de irse a los pliegues del terreno, tras el humo del compañero ardiendo. La torreta del segundo tanque empieza a girar febrilmente, buscando el objetivo. El largo cañón 8-8 tantea su casamata. Ahora es una carrera. ¿Quién es más rápido? La hidráulica de giro de torreta alemana o los músculos del cargador soviético. El cargador se agarra de un tirón a la manija del cerrojo. El metal caliente quema los dedos incluso a través de los guantes. Tirón. El pesado cerrojo de cuña baja con un estruendo. El extractor expulsa la vaina de latón humeante. Cae al suelo con un tintineo pesado. Rueda bajo los pies, irradiando calor. ¡Explosivo!, grita el comandante. Ya no hay perforantes a mano. Ir a la estiba lejana significa perder otros 10 segundos. El proyectil de alto explosivo 53 OF-540 pesa 43 kilos y medio. Tiene casi 6 kilos de explosivo. Eso bastará. Si le dan al chasis, si rompen la oruga, la bestia se detendrá. El cargador se zambulle hacia la estiba. Abraza el cuerpo resbaladizo y frío del proyectil. 43 kilos. Levantar. Girar en la estrechez. No golpear la espoleta contra la recámara. Acertar al canal del cañón. Sus manos tiemblan, pero es el temblor de la tensión límite. Los músculos de la espalda crujen. Ronca, expulsando el aire a través de los dientes apretados. «Vamos, querido, vamos», susurra el artillero, que ya gira los volantes tratando de atrapar en la mira al enemigo que se retira. El proyectil entra en la recámara con un sonido sordo. Ahora la vaina. Otro tirón hacia la estiba. La vaina con la carga es más ligera, pero es larga, incómoda. El segundo tigre ya giró la torreta. Su freno de boca mira directo a ellos. Destello. Golpe en el blindaje. El autopropulsado se sacudió como si lo hubiera chocado un tren. El sonido del metal contra metal es un chirrido que rompe los tímpanos. Rebote. El proyectil pasó rozando, tocando el borde de la casamata. Chispas llovieron adentro a través de las rendijas de los visores. ¡Vivos!, grita el mecánico. ¡Vivos! El alemán falló. La prisa, el humo, el miedo. El artillero alemán movió la mano. El proyectil rebotó en el blindaje inclinado de la frente de la casamata, dejando un surco profundo, pero no perforó. No dará una segunda oportunidad. ¡Listo!, grita el cargador, metiendo la vaina y cerrando el cerrojo de golpe. El clic del mecanismo de cierre suena como música. ¡Fuego! El comandante ni siquiera espera el informe. El artillero atrapa en la cruz la silueta del tigre que se arrastra. Ve su costado, ve el escape, ve el miedo del enemigo. El segundo golpe del martillo de 152 milímetros sacude el aire. De nuevo el destello, de nuevo la oscuridad, de nuevo el retroceso monstruoso. El proyectil explosivo vuela en trayectoria tensa. No da en la torreta, da más abajo, bajo la oruga, en el mismo momento en que el tanque alemán intenta girar. La explosión de 6 kilogramos de amatol voltea el suelo al revés. La onda de choque y las esquirlas rompen la cinta de la oruga como papel. Las ruedas vuelan hacia los lados. El tigre salta, se asienta sobre un lado y se congela, envuelto en humo y polvo. Está inmovilizado. Su cañón mira al cielo. El duelo ha terminado. La física venció. El segundo tigre no está muerto, está herido.
El proyectil explosivo que rompió la oruga convirtió al tanque alemán en un blanco inmóvil, pero no le quitó los dientes. La máquina de 57 toneladas se congeló, inclinada sobre el lado izquierdo, pero su torreta sigue girando. El motor del accionamiento hidráulico aúlla en tonos altos, girando el largo cañón 8-8 hacia el autopropulsado soviético. Dentro del Su-152 el infierno cambia de estado. Si hace un segundo era concentración fría antes del disparo, ahora es un caos candente de supervivencia física. ¡Está girando!, grita el artillero sin despegarse de la mira. ¡Gira la torreta, el maldito! El comandante lo ve por el periscopio. La pupila negra del cañón alemán se arrastra lenta, a tirones, hacia el centro de su blindaje frontal. El alemán tiene ventaja. No necesita girar el chasis, solo necesita girar la torreta. Le tomará 5 segundos. La tripulación del autopropulsado no tiene esos segundos. El cañón está vacío. La recámara está abierta y humea, vomitando al compartimiento de combate los restos de gases de pólvora acres. ¡Carga! La orden no suena como mandato, sino como el grito de un ahogado. El cargador, aturdido por el disparo anterior, está de rodillas en un charco de aceite y barro. Sus manos tiemblan no de miedo, sino de sobreesfuerzo muscular extremo. Ya ha movido esas malditas masas. 48 kilogramos de peso muerto. Es el peso de un adulto, pero comprimido en un cilindro compacto de acero resbaladizo por la grasa. En la estrechez de la casamata, donde no se puede estirar de cuerpo entero, la ergonomía está ausente. Aquí solo hay esquinas, palancas y hierro que trata de arrancar la piel. El cargador se levanta de un tirón, la espalda cruje, se lanza la estiba del lado izquierdo. Los cierres del proyectil están duros, los dedos resbalan. ¡Más rápido!, ronca el comandante, viendo cómo el cañón alemán se nivela en el horizonte. ¡Va a disparar ahora! El cierre hace clic, liberando la muerte. El cargador abraza el proyectil con ambas manos. La pesadez es monstruosa. Hunde las botas en el suelo estriado. Las venas del cuello se hinchan del grosor de un dedo. Arranca la masa del soporte, gira con todo el cuerpo usando la inercia del peso. En ese momento, el autopropulsado se balancea. El mecánico trata de girar un poco el chasis para desajustar la puntería al alemán. El cargador pierde el equilibrio. El pesado proyectil lo tira hacia abajo. Se golpea el hombro contra la recámara, arrancándose el overol y la piel hasta la carne, pero no suelta el proyectil. El dolor llega después. Ahora solo funciona la adrenalina. ¡Vamos!, grita el artillero. El proyectil no solo hay que ponerlo en la bandeja, hay que empujarlo, meterlo en la parte estriada del cañón con fuerza para que el anillo de rotación se clave en las estrías y se fije. Si el proyectil se cae de vuelta al cerrar el cerrojo, es la muerte. Si entra chueco, es atasco y muerte. El cargador da un paso, se agacha a medias y da un empujón brusco con manos y cuerpo. El sonido de la entrada del proyectil en la recámara es un golpe sordo y denso de metal contra metal. ¡Clon! Ahora la vaina. Es carga separada. La maldición de los grandes calibres. Mientras no metas la vaina con la carga propulsora, no habrá disparo. El cargador se zambulle hacia abajo por la vaina. Es más ligera que el proyectil, pero más larga. El latón es resbaladizo. El sudor inunda los ojos, come las mucosas. En la casamata hay una niebla azulada. El ventilador en el techo zumba, pero no da abasto. No hay aire. Solo hay monóxido de carbono y olor a hierro quemado. Afuera, a 100 metros, el artillero alemán ya atrapó al matabestias en la cruz. Espera a que se calme el balanceo de la máquina tras la parada brusca. Es un profesional. No disparará al azar. Apunta a la máscara del cañón, allí donde el blindaje tiene forma compleja, allí donde el impacto garantizado dejará fuera de combate el cañón o lo atravesará. El tiempo se estira en una goma viscosa. El comandante del Su-152 ve la muerte a la cara. Ve cómo el cañón alemán se congeló. ¡La vaina! Su voz se rompe en un chillido. El cargador mete la vaina de latón en la recámara, con la palma en la base, metiéndola hasta el tope. Y ahí mismo, sin pausa, se agarra la manija masiva del cerrojo de cuña. Tirón hacia abajo. La pesada cuña de acero sube con estruendo, cerrando el canal del cañón. Clic del seguro. ¡Listo! Exhala el cargador y cae en el asiento plegable, boqueando aire como un pez tirado a la orilla. Sus manos cuelgan como trapos.
las uñas arrancadas, sangre en los dedos, mezclada con grasa de armas. En ese momento el alemán dispara. El destello de la llamarada del tigre ciega incluso a través del visor. Impacto. No es rebote, es un impacto tangencial. La masa de 88 milímetros golpea en el bisel de la plancha frontal, justo sobre el lugar del conductor mecánico. Lluvia de chispas. Un zumbido monstruoso que revienta los vasos en los ojos. El autopropulsado se sacude como una lata vacía. Adentro cae escoria. La bombilla de iluminación parpadea y se apaga, sumiendo a la tripulación en la penumbra. ¡Mecánico!, grita el comandante. ¡Vivo! La voz desde la escotilla de control es sorda, como desde un sótano. El mecánico está contuso pero consciente. El blindaje aguantó. La plancha inclinada, ese famoso ángulo de inclinación, lo salvó. El proyectil se fue al cielo, dejando en el acero un surco profundo y rasgado, humeando por el calentamiento cinético. Pero no habrá segunda oportunidad. El cargador alemán en el Tigre trabaja rápido. Tiene cartucho unitario. No necesita lidiar con la vaina por separado. Ya está metiendo el siguiente proyectil. Tienen 5, quizás 6 segundos hasta el siguiente disparo. ¡Fuego! El comandante golpea al artillero en el hombro. ¡Acábalo! El artillero, medio ciego por el golpe, sacude la cabeza. En la mira todo flota. Pero la silueta oscura del enemigo abatido, pero no muerto, se ve claramente. Ocupa todo el objetivo. No hace falta girar. La distancia es de daga. El dedo en el botón de disparo. Ahora no se necesita balística. Ahora se necesita fuerza bruta y destructiva. En el cañón hay un perforante de hormigón. Ese mismo que está destinado a la destrucción de puntos de fuego permanentes. Para el Tigre es excesivo. Para la tripulación dentro del Tigre, es una sentencia sin derecho a apelación. Los segundos ganados con sudor y sangre del cargador se acaban. Quien apriete primero el botón vivirá. El impulso eléctrico corre por los cables hacia el tubo fulminante. El impulso de corriente alcanza el casquillo. Disparo. Esta vez no hay sonido. El oído, ya contuso por el golpe anterior de la masa alemana contra el blindaje, se desconecta definitivamente. Solo hay un empujón. Una patada monstruosa que derriba, que hace estremecerse el autopropulsado de 45 toneladas hasta el fondo. La recámara del cañón vuela hacia atrás en la posición extrema de retroceso, casi aplastando al comandante contra la pared trasera de la casamata. Dentro del compartimiento de combate ocurre un pequeño colapso atmosférico. La presión salta. Polvo, escoria, suciedad secular del suelo, todo vuela al aire, creando una cortina impenetrable. El destello de la llamarada ciega incluso a través de los párpados cerrados. El proyectil 53-G-545 abandonó el canal del cañón. Distancia, menos de 100 metros. Para un proyectil perforante de hormigón de 48 kilogramos, eso no es distancia. Es un disparo a quemarropa. El proyectil no tiene tiempo de perder velocidad. Se incrusta en el acero alemán con toda la energía cinética acumulada en la aceleración. Objetivo: el Tigre inmovilizado e inclinado que acaba de responder. El proyectil da en la unión entre la plancha frontal superior del chasis y la torreta, en el lugar más vulnerable, pero también el más sólido. La física del impacto aquí sale de los marcos de la perforación de blindaje habitual. Usualmente el proyectil quema el blindaje o lo atraviesa con el núcleo, pero aquí trabaja la masa. Casi medio quintal de acero aleado, volando a la velocidad de un tren expreso, no solo perforan el blindaje, transmiten el impulso a toda la construcción del tanque. El golpe es de tal fuerza que al Tigre le revientan las soldaduras del chasis. Las planchas de blindaje, unidas por los maestros alemanes en los astilleros de Krupp, se separan por las costuras, sin aguantar la vibración interna. El proyectil rompe la placa frontal, la hunde hacia adentro junto con la transmisión y el conductor mecánico. Pero la inercia no se apaga. La masa, ya deformada, pero conservando una energía monstruosa, entra en el compartimiento de combate. Explosión. No es detonación de la munición, es la ruptura del propio proyectil perforante de hormigón dentro del volumen estrecho del tanque alemán. La espoleta de tipo base se activa con un retraso de centésimas de segundo, justo cuando el proyectil ya superó el blindaje. La pesada torreta del Tigre salta. Salta sobre el anillo como la tapa de una olla hirviendo. De debajo de ella escapa una bola de fuego.
mezcla de gases de pólvora ardiendo y explosivo detonando. La construcción de toneladas cae de lado. El cañón de 88 milímetros se clava en el barro, doblándose bajo su propio peso. El tanque alemán ya no es un tanque. Es un montón de metal retorcido y ardiendo. Adentro no hay nadie vivo. La presión de la onda de choque en el contorno cerrado convirtió a la tripulación en un recuerdo. En la casamata del Su-152 se hace un silencio de vacío. El comandante sacude la cabeza. En los oídos hay un zumbido fino y alto, parecido al chillido de un mosquito. Intenta inhalar, pero los pulmones están tapados de hollín. El ventilador zumba con esfuerzo, tratando de sacar el humo a su lado, pero sus aspas solo mezclan el aire envenenado. ¡Colia!, grita, pero no se oye a sí mismo. Ve cómo el cargador se desliza por la pared, agarrándose el pecho. El artillero se desprende de la mira. Su cara es negra de hollín, bajo el ojo se hincha un moretón por el golpe del ocular. Mira al comandante con ojos locos y dilatados y grita algo, moviendo los labios sin sonido. El comandante hace un gesto con la mano. ¡Mira! Se pega al visor. El vidrio se agrietó por la explosión cercana. Una telaraña serpentea por él, pero hay visión. El cuadro afuera es apocalíptico. El segundo tigre arde. La llama no es perezosa, como de diésel derramado, sino furiosa, zumbante. Sale a chorros de las escotillas abiertas, de la brecha en el chasis, del compartimiento del motor. Dentro de la máquina explota la munición. Se oyen explosiones sordas que hacen estremecerse el chasis del tanque alemán como si estuviera vivo. El primer tigre, al que le volaron la torreta con el primer disparo, ya se ha convertido en una hoguera negra. 2 tanques pesados, la élite de la Panzerwaffe, orgullo de la ingeniería alemana, destruidos en minuto y medio de combate, destruidos por la fuerza bruta, primitiva, pero irresistible del calibre soviético. «Listo», susurra el comandante. El oído empieza a volver a tirones, a través del algodón. Ambos listos. Dentro del autopropulsado todavía está el olor a muerte, su propia muerte, que pasó a milímetros. El comandante mira la pared lateral de la casamata. Allí donde golpeó el proyectil alemán, el blindaje se puso al rojo. La pintura se hinchó en burbujas y se ennegreció. Del lado interno se desprendió un pedazo de escoria del tamaño de un plato. Si el alemán hubiera apuntado un poco más abajo, si el blindaje fuera un poco más delgado. El conductor mecánico en su escotilla empieza a moverse. Está vivo, contuso, aturdido, pero vivo. Se limpia la sangre que le corre de la nariz con la manga de la guerrera. «Arranca», ronca el comandante. La voz vuelve a él, ajena, chirriante. «Nos vamos, no se puede quedar aquí». Los tigres ardiendo son un faro. El humo se ve a kilómetros. Ahora la artillería alemana empezará a trabajar aquí. Cubrirán el cuadrante sin distinguir quién sobrevivió. Morteros, obuses, todo volará a esta hondonada. «¡Nos vamos!». El comandante patea el asiento del mecánico. El motor, que afortunadamente no se apagó durante el combate, sigue funcionando en ralentí. Su rugido parejo y potente parece ahora la música más hermosa del mundo. El mecánico, actuando por puros reflejos, pisa el embrague. «¡Atrás!», ordena el capitán. «¡Marcha atrás, al bosque!». Girar en el lugar significa perder tiempo. El Su-152 se sacude. Las orugas raspan el barro, moliendo ramas y escombros. La máquina empieza a retroceder, yéndose a la sombra salvadora de los árboles. En el visor el comandante ve las hogueras alejándose. 2 antorchas llameantes en medio del fango otoñal. Iluminan el claro con una luz mortecina y temblorosa. El duelo ha terminado. No fue un combate de táctica, fue un combate de nervios y física. Un duelo psicológico donde la apuesta era la vida. La tripulación del Matabestias puso todo en juego. Reglamento, lógica, instinto de conservación. Jugaron al póker con la muerte, faroleando con manos vacías, y ganaron la banca. La máquina entra en el bosque. Las ramas golpean el blindaje, ocultándolos de ojos ajenos. La oscuridad abraza el chasis como una madre. El artillero se recuesta en el respaldo del asiento. Sus manos tiemblan tanto que no puede desabrocharse el cuello.
El cargador está sentado en el suelo, mirando a un punto. Sonríe. Una sonrisa extraña, torcida, de hombre que miró al abismo y regresó. Están vivos. El zumbido en los oídos se calma poco a poco, cediendo lugar al ruido habitual del motor y el chirrido de las orugas. Pero ese zumbido lo recordarán por siempre. El zumbido del rebote que los separó de la eternidad. ¡Alto!, dice el comandante cuando se adentran lo suficiente en la espesura. La máquina se detiene, la vibración desaparece. Silencio. Ahora se puede exhalar. Ahora se pueden abrir las escotillas. El pesado diésel V2K estornudó por última vez y se cayó. La vibración, que los últimos 40 minutos fue la única realidad, desapareció. La reemplazó el crujido del metal enfriándose. Los silenciadores chasqueaban, contrayéndose en el aire frío de otoño. El silencio cayó al instante. Era denso, pesado, como una losa de tumba. En los oídos todavía estaba el estruendo fantasma del disparo, el tintineo de las vainas y los gritos de mando, pero el bosque alrededor callaba. El comandante fue el primero en abrir la escotilla. El mecanismo de cierre cedió con dificultad. Los dedos, acalambrados, se negaban a obedecer. La pesada placa de blindaje se abrió hacia un lado con un chirrido. El aire irrumpió en la casamata. Frío, húmedo, con olor a hojas podridas y tierra mojada. Después del cóctel viciado y venenoso de gases de pólvora, diésel y sudor que respiraban adentro, este aire quemó los pulmones. El comandante tosió, escupiendo saliva negra. Se impulsó con las manos y salió hasta la cintura. El cuadro que se le abrió era surrealista. A 300 metros adelante, en la hondonada que acababan de dejar, rugían 2 volcanes tecnológicos. Los tigres alemanes ardían. El fuego ya había llegado a los tanques de combustible, y ahora subían al cielo columnas grasientas y aceitosas de humo negro. Se mezclaban con el humo blanquecino y disipado de su propia bomba, esa misma que jugó el papel de cebo. El humo del engaño y el humo de la destrucción se entrelazaron en una mortaja gris que cubrió el claro. El cargador salió después. Simplemente se dejó caer sobre el techo del compartimiento del motor y se acostó boca arriba, abriendo los brazos. Su pecho subía y bajaba. La cara estaba blanca como la tiza. A través de la capa de hollín asomaban caminos de sudor. Tenía náuseas. El organismo, que había trabajado al límite de las posibilidades físicas, ahora exigía el pago. Los músculos, que movieron cientos de kilogramos de acero en unos minutos, temblaban finamente. El artillero estaba sentado en el borde de la escotilla, con las piernas colgando hacia adentro. Se miraba las manos. Temblaban. Temblaban tanto que no podría sostener ahora ni una cuchara, mucho menos un volante de puntería. Intentaba sacar un cigarrillo del paquete, pero los dedos rompían el papel, desmigajaban el tabaco. «Dame», dijo roncamente el conductor mecánico, saliendo de su escotilla. Era el más contuso de todos. De la oreja le corría un hilo fino de sangre, secándose la mejilla sucia. El mecánico encendió un encendedor trofeo. La llamita brilló, iluminando sus caras. Caras de viejos en cuerpos jóvenes. Sombras profundas bajo los ojos, mejillas hundidas, mirada fija en la nada. Era la mirada de hombres que cruzaron la línea y regresaron. Nadie decía nada. Las palabras no eran necesarias. Las palabras parecían pequeñas y vacías en comparación con el hecho de que respiraban. Miraban a los monstruos ardiendo. Ahora, envueltos en llamas, los tigres ya no parecían monstruos invencibles. Era simplemente un montón de hierro. Acero retorcido, reventado, muerto. El mito de la invulnerabilidad del zoológico alemán se hizo pedazos al chocar con la fuerza bruta del calibre soviético y la astucia humana. El blindaje de Krupp, la óptica de Zeiss, el genio de los ingenieros alemanes. Todo resultó impotente contra 4 hombres cansados, acorralados en una lata de conserva, que decidieron romper las reglas. El comandante dio una calada al humo amargo del tabaco barato. El humo le quemó la garganta, pero le aclaró un poco la cabeza. Miró su máquina. El Su-152 estaba en la sombra de los árboles, sucio, ahumado, con la pintura raspada en los costados. En la plancha frontal de la casamata, allí donde golpeó la masa alemana, bostezaba un surco profundo, una cicatriz que se quedaría con ella para siempre. La máquina se enfriaba. Había hecho su trabajo.
No era un estoque elegante, sino un pesado martillo de herrero. Y hoy ese martillo golpeó con precisión. A lo lejos, desde el lado de la granja, se oyó un zumbido. Primero bajo, apenas distinguible sobre el fondo del crepitar del fuego, fue creciendo. No era el bajo pesado y grave de los Maybach. Era un sonido sonoro, metálico, familiar. Diésel Cumpe 2. Muchos diéseles. Los nuestros, dijo en voz baja el cargador, sin abrir los ojos. Del bosque, rompiendo arbustos, empezaron a aparecer siluetas. T-34. Venían en un frente amplio, rodeando la hondonada por los flancos. La infantería sobre el blindaje agitaba las manos al ver su autopropulsado. El refuerzo llegó, como siempre, a tiempo, cuando todo ya había terminado. El comandante tiró la colilla al barro con un capirotazo. No había euforia, solo había un cansancio monstruoso y vacío, como si le hubieran sacado del alma la varilla que sostuvo toda la última media hora. Sabía lo que escribirían en los informes. Escribirían sobre heroísmo, sobre una emboscada inteligente, sobre un temple de acero. Los escribanos del Estado Mayor convertirían este combate sucio, sudoroso y loco en una hermosa leyenda para los periódicos. Añadirían patos, quitarían las groserías y el miedo. Pero la tripulación sabría la verdad. La verdad es que el heroísmo no tuvo nada que ver. Fue un cálculo frío de la desesperación. Fue una partida de póker con la muerte, donde la apuesta era la vida y el único triunfo, el farol. Apostaron a la codicia del enemigo, a su exceso de confianza, a que el depredador querría jugar con la víctima. Y ganaron la banca. 2 tigres terminaban de arder en la hondonada, convirtiéndose en esqueletos negros. La historia de sus tripulaciones terminó aquí, en el barro otoñal bajo una granja sin nombre. La historia de la tripulación del Matabestias continuaba. El comandante palmeó el blindaje de la casamata. Acero tibio y áspero. «Gracias, Matabestias», susurró. El mecánico ahogó el dolor en los oídos con un trago de la cantimplora. El artillero finalmente dejó de temblar. El cargador se sentó, colgando las piernas del blindaje. La guerra continuaba. Mañana habrá un nuevo combate, nuevo barro y nuevos objetivos. Pero hoy vencieron, no por número, no por blindaje, sino por voluntad. Porque al final de cuentas no pelean las máquinas, pelean las personas dentro de las máquinas. Y gana el que tiene los nervios más fuertes, no el blindaje más grueso. El comandante inhaló profundamente el aire frío. «Arranca», dijo simplemente. «Es hora de ir con los nuestros». El motor respondió a la media vuelta, lanzando al cielo una nube de humo azulado que se disolvió en el crepúsculo, igual que el miedo que se quedó para siempre en esa hondonada junto con los restos de los tigres.